Hola a todos, feliz domingo, bienvenidos al canal Active Invest SA. Yo soy Fernando y el día de hoy vamos a hablar sobre todo para la gente que hace Passive Investing y eso es lo que nosotros queremos para ustedes. Vamos a hablar de algunas ETFs. Bueno, voy a hablar sobre todo de algunas que yo creo que son las que en mi opinión son muy buenas elección para cualquiera que vaya a decidir invertir de forma pasiva. Pero antes de iniciar el video de hoy, quiero mandar mis felicidades de nuevo a Milena Gutiérrez 8631 por haberse dado cuenta del reto de la vez pasada, la respuesta era Nubank. Esa fue la acción de las 6 que mencioné, que comencé a hacer ya una entrada. Ya compré unas acciones de Nubank, al igual que un par de call options que de nuevo, vuelvo a repetir, eso no es recomendado para ustedes. Y para el reto de hoy, va a ser sencillo, ¿cuál de los ETFs que voy a mencionar hoy yo diría que es la mejor opción para ustedes para invertir de forma pasiva? Ahora, sin más, empecemos. Ok, para hablar en específico acerca de ese tema de qué ETFs serían buenos comprar si están haciendo la inversión pasiva, voy a ir a un viejo video que hizo mi socia sobre la definición de qué son las ETFs. Un ETF representa un conjunto de empresas, lo cual es excelente ya que te trae una óptima rentabilidad, excelente diversificación y sobre todo muchos de ellos incluyen un bajo costo de administración. Por ejemplo, el VOO, el cual es un 0,3% anual. Déjame explicártelo con una analogía simple. Imagínate que tienes un frasco de dulces, un frasco grande, tienes dulces, tienes bombones, tienes caramelos. Pues un ETF es básicamente lo mismo, es un frasco con pedacitos de varias empresas. Hacia un dulce y no le va bien, tienes muchos otros y eso es mucho más seguro a tener solamente uno. Muchas gracias, Amaris. No lo pude haber dicho mejor que tú, así que muchas gracias por esa explicación. Ahora bien, en este video no va a ser lo mismo que el de la vez pasada, puesto no voy a estar hablando sobre ejemplos de cada sector. Quiero hablarles de ETFs específicos en los cuales ustedes pueden invertir de forma pasiva. Esto quiere decir que ustedes no se tienen que estar preocupando, uy, ha subido o ha bajado el ETF. No, nada que ver. Ustedes simplemente hacen su vida, trabajan, ni bien reciben su cheque, ya dejan programado, sea un 5%, a mayor porcentaje sería mejor en mi opinión, todo depende de ustedes, de la disponibilidad que tienen, pero recuerden, este dinero que ustedes ponen a invertir es para el futuro yo de ustedes, el cual lo va a apreciar. Así que depende del porcentaje que ustedes asignen de sus cheques, simplemente va a este tipo de ETF y lo dejan hacer esto de forma disciplinada por largo tiempo. Si lo hacen más de 5, 10 años o 20 años, van a notar esa gran diferencia del interés compuesto, que ya hemos hecho un par de videos explicándoles muy bien de ese potencial. Y bueno, lo que es importante acá que quiero que aprendan de este video es que los ETFs tienen un expense ratio. Y lo que tenemos que asegurarnos es que ustedes vayan por uno que replica el SP500 de forma pasiva. Esos tienen un menor expense ratio. Este de 0.74 de ARK Investment es demasiado alto. Y es más, años atrás habían otras organizaciones que ofrecen ETFs con un expense ratio de 1 o hasta incluso un 2 o hasta 2.5%, lo cual es criminal. Ahora bien, les voy a explicar el por qué o qué viene a ser este punto. El expense ratio es un tipo de comisión anual fija que tú tendrías, que el ETF cobra porque tú estás invirtiendo en dicho ETF para cubrir los gastos operativos y de gestión. Algo bueno es de que la gran mayoría de ETFs son de gestión pasiva, que simplemente replican a un índice como el SP500. Y entonces sus expense ratio por esa razón llegan a ser mucho o considerablemente más económicos a comparación de los fondos de inversión. Igual tienen un costo, pero es muy bajo, que es de un 0.03 hasta un 0.05%. Ahora bien, les voy a explicar con un ejemplo sencillito. Supongamos que estamos comparando dos ETFs, uno con un expense ratio de 0.05 y otro de un 1%.
Si tenemos ejemplo de la persona número 1 con $1000 invertidos en la bolsa, en un año con ese 0.05%, lo único que ellos tienen que pagar es 50 centavos. Ahora bien, tú no pagas aparte, sino te deducen de tus $1000 solamente 50 centavos por el derecho de que estás invirtiendo en ese ETF. Ahora bien, para la persona B, si invierte $1000 en un fondo de inversión que cobra un 1% de expense ratio, por cada $1000 al año le están deduciendo $10. Comparen ese pequeño de 50 centavos versus $10. Ahora, alguno de ustedes puede decir, "Oh, pero $10 igual no es mucho", pero no, eso es completamente erróneo. Lastimosamente, este tipo de expense ratio puede incrementarse de forma compuesta también. O sea, si inviertes a largo plazo, estos fondos de inversión se hacen mucho dinero con ese pequeño porcentaje, sea un 1%, un 0,74% acá, como también mencioné de ARK Investment, pueden hacer demasiado dinero. Y acá les voy a hacer un ejemplo puntual. Y para ello vamos a invocar a los personajes que usamos en un video anterior, que son Luis y Sofía. Disculpen por hacer esta parte larga, pero es importante que entiendan bien este tema de expense ratio porque no lo habíamos mencionado anteriormente. Pero ya acabando esta parte, les prometo que les voy a decir ya los ETFs que son muy buenos para invertir de forma pasiva. Pero bueno, pongamos este ejemplo. Luis va a invertir $300 al mes durante 20 años, con un retorno promedio anual del 10%. Luis va a tener un ETF que tiene un expense ratio del 0.03%. Ahora bien, tenemos a Sofía, que va a hacer lo mismo, $300 al mes durante 20 años, con un retorno anual promedio del 10%. Ahora, la diferencia acá es de que el expense ratio de ella va a ser un 1%. O sea, tenemos a Luis con 0.03 y a Sofía con un 1%. Para que tengan una mejor idea, cada año si está generando 10% de retorno, al 10% le quitas el 0.03, básicamente Luis está generando un 9.97% de ganancia anual. En cambio, Sofía cada año solamente estaría recibiendo un 9% de retorno, no el 10%. Ese 1% iría para el fondo de inversión. Ahora bien, ¿cuánto ha sido el dinero que ambos han invertido? En esos 20 años sería $72,000. ¿Cuánto sería el capital acumulado? Ejemplo, en este caso para Luis sería $226,000. En cambio, para Sofía sería $200,000. Acá estamos hablando de una diferencia que en total Luis solamente ha perdido, bueno, no ha perdido, ha pagado $124 en temas de comisión con un 0.03% por esos 20 años que ha estado trabajando en ese ETF. Sin embargo, Sofía ha pagado un total de $26,684 en el transcurso de los 20 años, disculpen. ¿Notan esa diferencia? $124 versus $26,000. Cuando lo vemos en montos pequeños como 50 centavos versus $10, piensas que no es mucho, pero cuando inviertes a largo plazo, ahí es donde se hace la magia también del interés compuesto, para este caso, para estos fondos de inversión. Ahora bien, imagínate si el monto fuera más elevado, el porcentaje también más elevado, y si inviertes por mayor tiempo. Tú también vas a hacer dinero, pero quien también va a hacer un buen dinero de tu dinero va a ser el fondo de inversión. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Ahora bien, vamos a la parte importante ya del video. ¿Qué ETFs les estoy recomendando para invertir de forma pasiva? Y la primera es el BTI, que viene a ser el Vanguard Total Stock Market Index Fund. Para que sepan, tiene un expense ratio de 0.03%, lo cual es genial.
Este ETF está conformado por las 3.500 empresas más grandes que tienen mayor capitalización de mercado que están en la bolsa de valores. Por si acaso, en la bolsa de valores no hay solamente 3.500, hay cientos de miles de empresas, desde pequeñas empresas, medianas empresas y empresas grandes. Entonces, BTI se concentra acá en las 3.500 mejores empresas. Podemos ver que esa es una muy buena empresa, no importa, no te debes de guiar ahora mismo de este precio. Solamente lo único que les quiero ir mostrando nada más, que hasta el año ya tienen si alguien invirtiera desde el 1 de enero y de forma constante, el retorno del ETF es de un 10.51%. Ahora bien, no quiere decir de que, uy, es mitad de año, es un 10%, a fin de año va a ser un 20%, no necesariamente. Pero recuerden, esto es un promedio de las 3.500 empresas. A mayor cantidad de empresas, es mucho más difícil a que el precio del ETF fluctúe. A menos a que pase así un momento, ¿cómo se dice? Drástico. Pero acá ustedes simplemente los que invierten de forma pasiva, simplemente lo dejan programados sus pagos, cada cheque automáticamente al ETF y ya. Este sería técnicamente el más seguro de los que les voy a mencionar. Ahora bien, yo les voy a decir cuál es mi favorito de estos, pero este sería, en mi opinión, el más seguro. De ahí le sigue el famoso BOO. Está representado por las 500 empresas más grandes que están cotizando en la bolsa. O sea, este exactamente replica el S&P 500. Esta también obviamente es la más recomendada por Warren Buffett, por ejemplo. Y por ejemplo también hasta el transcurso del año ha estado dando un retorno de un 10%, lo cual es bueno. Y esta es la que sí o sí es la más recomendada. Así que pueden ir por tanto por el BTI o por el BOO. Ahora bien, costo de expense ratio de este es también un 0.03%. De ahí vamos a esta que en lo personal a mí me gusta más esta que las dos anteriores, por poco. Esta tiene un 13.55% de retorno, pero su expense ratio es un poquito más. Si no me equivoco, es un 0.04%, igual es bajísimo. Pero lo bueno de esta es de que esta, de las 500 mejores o de las 500 más grandes, se está enfocando solamente en cuáles son de esas 500 las que están aún en proceso de crecimiento. O sea, si dentro del S&P 500 tenemos, por ejemplo, a Coca-Cola, Pepsi, que ya están en todo lado, o McDonald's, por ejemplo, o sea, que ya no necesitan expandirse, pues no están conformadas aquí, porque esas simplemente ya están bien establecidas y solamente pagan dividendos. Este particularmente se enfoca en buscar las empresas que están dentro de las 500 grandes que aún siguen en proceso de crecimiento. Eso tiene más potencialidad de retorno y como ya están dentro de las 500 mejores o las más grandes, solo aquellas que están aún en proceso de crecimiento están aquí. Y entonces aquí, bueno, tienes más de 150 acciones, no me acuerdo ahora mismo, disculpen, cuántas están en este ETF, pero tiene la potencialidad de que a largo plazo supere tanto al BOO o al BTI, porque acá estamos hablando de las mejores empresas dentro de las 500 que aún están en crecimiento, entonces hay una gran chance a que estas empresas crezcan y obviamente tengan más retorno. Ahora bien, la última que les voy a mencionar, que si en caso la compran, que yo la tuve en una época cuando inicié, yo estuve con la SPIG por si acaso y con esta también que es la QQQM. Esta es la más carita en expense ratio a comparación de las otras que les mencioné. O sea, en vez de ser 0.03 o 0.04%, este es un 0.15%. Igual no es tan caro. Y esta no tiene empresas que sean financieras. Acá solamente se dedican en el ámbito de tecnología, sobre todo, en lo que es salud y comunicaciones. De ahí más nada, pero son las 100, está conformada por 100 empresas. Esta tiene mayor potencial de tener mejor retorno a comparación de las otras. Por ejemplo, hasta el momento esta tiene un 21% de retorno y la SPIG dijimos un 13%. Ahora bien, yo hace tiempo cuando estaba invirtiendo, yo hice la estrategia de
70% SPIG y un 30% QQQM. Si a alguno de ustedes les gusta esa idea, pueden ir por esa o pueden ir 100% BO o 100% BTI. Recuerden, el BTI y el BO van a ser lo más estable posible. SPIG es que básicamente a largo plazo va a superar bien al BO o BTI, en mi opinión. Y bueno, felizmente así lo he estado haciendo en los años anteriores, así que felizmente hay data que lo respalda. La QQQM, basado a cómo va la cosa con el tema de la tecnología, pues está creciendo mucho, así que si ustedes también gustan, pueden tener un porcentaje acá en la QQQM. No vayan por la triple Q, porque la triple Q es expense ratio de un 0.20%, en cambio ese es 0.15% y es lo mismo. Ahora bien, la QQQM, si van por esa, vayan por un porcentaje menor, un 30% o un 20%. Si es menor, bueno, ya allá ustedes, pero no hay nada de malo combinar dos grupos de ETFs. Y ahí acaba todo el video con el tema de ETF. Simplemente estas cuatro son, en mi opinión, muy buenas a que ustedes sepan. Y acá simplemente ustedes hacen su combinación. Pueden hacer el 100% SPIG, 100% BOO o una combinación de QQQM con alguna de las que les he mencionado. Y simplemente ustedes ya están listos. Técnicamente termina todo el tema de inversión pasiva. Ya no hay más que decirles. Por eso ahora yo les hablo de acciones individuales. Porque simplemente ya no hay más que decirles. Es simplemente juntas tu dinero, ahorras bien. Si miraron los videos antiguos de Amaris, cómo les estaba explicando la importancia de los errores que estamos cometiendo, la inflación, estilo de vida. Ese es un muy buen tema, por ejemplo. Pero de ahí más nada les podemos decir más cosas. Y ahí simplemente ustedes ya entendieron el concepto, invierten de forma pasiva y ya están listos. Y a disfrutar en los próximos años. Cuando ya crezcan, no necesitan esperar, acuérdense, no tienen que esperar hasta los 60 años, 65 años de la época de retiro en su país. No, si ustedes invierten por 20 años, ustedes pueden tener mucho más dinero ahí ahorrado que la pensión de su país. Para terminar, quiero dejarles algo muy claro. No dependan de sus gobiernos. Esos planes de pensión no buscan lo mejor para ustedes. Ya sea la AFP, la RPC, la OPC o el Afore que están en Latinoamérica. No ven el mejor de los intereses para ustedes, sino más para ellos. Claro, ellos tienen la mentalidad de que siempre les comparten a ustedes de que es para el retiro, para el futuro de ustedes. Ustedes trabajan como 45 o hasta 50 años, pero tienen una pensión que no se merecen. Estoy muy seguro que ustedes ya lo han escuchado anteriormente de parte de sus padres o gente, o amigos mayores. Ahora bien, yo al vivir acá en Estados Unidos tenemos algo que se llama de parte de un empleador, siempre y cuando tenga ese beneficio, el 401k matching. O sea que básicamente si yo contribuyo dinero adicional, mi empleador también contribuye eso para mi retiro. Lastimosamente mi empleador no tiene ese tipo de beneficio, pero les comento por lo menos en experiencia personal que ya tengo 15 años que obviamente me deducen un dinero pues para mi pensión. Y en menos de 3 años, no les estoy mintiendo, en menos de 3 años de lo que yo estoy invirtiendo de forma independiente, ya he superado toda esa contribución que se ha hecho en 15 años. Entonces, es un poco penoso ver de cómo técnicamente los gobiernos te dicen una forma, te estamos ayudando para tu futuro, pero no se invierte bien o hay muchas comisiones. Por ejemplo, por eso les quise hablar bien de ese tema del expense ratio. Ahora bien, lo bueno es de que hay un montón de información en Internet, claro, tanto buena y mala, pero nunca, por favor, también les quiero decir eso, nunca vayan a pagar por cursos para cómo ser mejor persona ni nada por el estilo. Todo lo pueden aprender de forma gratuita. Yo, al conocer a alguien muy importante en el mundo de las inversiones, me automotivé. No, esa persona no me enseñó, obviamente, los pasos, pero simplemente me motivó para aprender un montón. Y por eso yo estoy contento en divulgarlo, sobre todo a la comunidad latina, porque la comunidad latina lastimosamente carece mucho de este conocimiento porque no nos enseñaron en las escuelas. Yo era bueno ahorrando, pero ahorrar a veces no es una muy buena idea, sobre todo si tu país tiene mucha inflación. Y como, no sé si lo mencioné anteriormente, pero si están en sus países, sea Colombia, Perú, Venezuela, México, Brasil, no dependan de la moneda de su país. Puede haber un pequeño cambio de gobierno cuando toque un cambio de gobierno y si ese nuevo presidente está en contra del capitalismo, la moneda de su propio país se puede devaluar y todo su dinero en ahorros puede valer mucho menos. Así Venezuela lo pudo notar en los últimos 15 años.
por ejemplo. Entonces, tengan una cuenta ahí aparte y de forma independiente en dólares. Yo les recomiendo que hagan algo así, o si no con otra moneda que tenga mucho más reconocimiento que la moneda de su propio país. La última cosita que les quiero compartir es de que, bueno, sobre todo gracias a los que se han quedado y están escuchando este video, porque básicamente yo les estoy transmitiendo buenos consejos que yo he aprendido o que me han transmitido. Una vez de que ustedes lleguen a juntar un buen dinero, no lo van a tener de la noche a la mañana, no lo van a tener en un par de años, va a tomar un tiempo, siempre y cuando ustedes sean disciplinados, gracias al poder del interés compuesto. Y ahora bien, si ustedes se educan más, generan más ingreso y ponen más dinero para el futuro yo de ustedes, van a notar una gran diferencia. Estoy agregando este clip a último momento porque les quiero mostrar un clip que hizo mi socia sobre este tipo de ejemplo de invertir a largo plazo y depende de los montos, pero con un ejemplo acá de un 8%. Invirtamos en S&P 500 durante 30 años. Yo estaré invirtiendo $10 al mes. Yo estaré invirtiendo $200 al mes. Yo invertiré $1000 al mes. Muy bien, han pasado más de 30 años y gracias al interés promedio anual del 8%, ahora tengo más de $13,000. ¡Wow! Ahora tengo más de $270,000. ¡Increíble! Tengo más de $1,300,000. Eso es más que suficiente para retirarse. Lo sé. Por suerte, yo seguí Active Invest SA y escuché a Maris hablar sobre consejos financieros. Ella me ayudó a mantenerme firme con mis metas financieras. Creo que me voy a ir a crear una máquina del tiempo. Me acuerdo que cuando hizo ese clip no fue fácil, pero hizo un muy buen trabajo. De todas maneras, puede ser de que si ustedes ahora mismo no tienen mucho dinero para contribuir, pueden comenzar con $5 al mes, $10 al mes, pero poco a poco, si ustedes se educan bien y saben cómo juntar bien su dinero, de forma así como el dinero puede aumentar en la bolsa, ustedes también pueden contribuir poco a poco más cuando tengan más la facilidad o cuando ya se hayan acomodado bien financieramente. Pero espero que ese ejemplo puedan ver por lo menos una gran diferencia. En este caso, vuelvo a repetir, es de un 8% promedio anual. Pusimos el 8% porque queríamos ir de lo más conservador posible. Yo en lo personal pienso retirarme antes de los 60 años, pero no puedo decirles exactamente qué tan pronto porque aún tengo que ver, me estoy enfocando sobre todo a corto plazo, mis 5 y hasta 10 años. Pero sí, tengo las expectativas de retirarme mucho más joven, no quiero depender a lo que usualmente el gobierno te dice la fecha de retiro. El retiro no es una edad, es un monto. Ustedes ya dependen en qué monto se sientan más cómodos para retirarse y no es nada imposible, la verdad. A veces parece que sí, llegar, ejemplo, al millón es un montón, pero si ustedes siguen una disciplina, lo más difícil, en mi opinión, es llegar a los primeros 100,000, pero ya una vez que uno llega a los 100,000, el camino parece mucho más fácil, por más de que aún te falte, ejemplo, recién vas un 10% del millón, por ejemplo. Pero lo más difícil es, bueno, capaz también los primeros 20,000 podría ser para alguien que comienza, pero llegar a los 20,000 es un gran paso, después llegar a los 100,000 creo que es el paso más importante, pero después de eso, de alguna forma, de verdad, despega. Entonces, tómenlo muy, muy en cuenta todos estos temas. Vuelvo a repetir, todos estos tipos de información lo van a conseguir, bueno, en este canal de forma gratuita. Recuerden que el esfuerzo y la disciplina va a marcar la gran diferencia. El futuro yo de ustedes se los va a agradecer. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.